Este tema del amor es algo que puede ser muy complejo para la gente religiosa, y esto es porque muchos religiosos tienen una mentalidad donde piensan que es malo o que es pecado que te guste una persona. Muchos pastores y creyentes de la iglesia dicen que un adolescente o joven o un adulto soltero que no debe ni de pensar en el amor o en la atracción que puedes sentir hacia otra persona, que porque entonces no te estás enfocando en Dios y que Dios debe de ser el primero en tus pensamientos y que no debes de tener pensamientos sexuales, que porque eso es pecado, y que si te gusta alguien tu intención debe de ser de casarte con esta persona. Entonces de volada quieren que brinques del 1 al 100 en un instante y ignoran que una persona tiene que desarrollarse para poder estar listo para casarse con alguien, y muchos creyentes de la iglesia tienen en mente de que solamente deberías de involucrarte románticamente con una sola persona para el resto de tu vida, y en un mundo perfecto esto sería lo ideal. Pero cuando miramos la realidad de lo que es esta vida, muchas veces no suceden las cosas así. Y no debemos de juzgar de una manera negativa a las personas a las cuales su relación con su primer amor fracasó, porque así es la vida. En la vida no siempre todo va a salir perfecto. A veces nosotros tenemos la culpa y a veces nos hacen un mal, pero tenemos que aprender de estas situaciones y mejorar. Y a veces tenemos que andar noviando e ir a citas para desarrollar nuestras emociones. Por eso yo no estoy de acuerdo con muchos religiosos, porque dicen que si quieres hacer las cosas bien, que te tienes que casar con tu primera pareja, y no estoy de acuerdo con esto que piensan los religiosos. Creo que esto de ir a citas y vivir una etapa de romance ayuda a una persona a desarrollar sus emociones, y digo esto porque he visto a muchas amistades mías religiosas que se casaron con su primer amor y años después se divorciaron porque no estaban listos emocionalmente, y muchos pastores y creyentes no creen en esto de estar noviando y ir a citas y comparten un mensaje de pureza porque quieren que las personas tengan buenos pensamientos. Y esto no es malo, pero este mensaje donde se exige ser muy bueno puede causar mucho daño. Y yo por mucho tiempo era cristiano y miraba como varios pastores y creyentes de la iglesia exigían a que un cristiano fuera perfecto. Y un buen cristiano solamente piensa en la Biblia y predica la palabra de Dios y va a los estudios bíblicos y va al servicio los domingos y no se involucra en las cosas del mundo. Y si acaso te comenzabas a salir de esta zona de perfección donde te tenían, te corregían y tenías que estar así para ser un buen creyente. Y luego si estabas soltero y de edad adecuada, que un día mágicamente iba a llegar una persona con la que te ibas a enamorar que también fuera un creyente, y esta persona también se iba a enamorar de ti, y que estaban destinados por Dios a estar juntos para siempre. Esa era la idea de cómo se encontraba una pareja. Y por tener una mentalidad de tratar de ser muy puro, este tema del amor y del romance es algo que mucha gente religiosa lo mira de una manera extraña y causa confusión, y este tipo de pensar me hacía sentir a que estaba muy limitado en mi manera de expresarme o en cómo me sentía cuando me gustaba a alguien, y hasta me hacía sentir de cierta manera culpable cuando miraba a una persona que me gustaba mucho, porque si pensaba en esta persona mucho, según estaba haciendo un mal al no estar enfocado más en las cosas de Dios, y que no podía pensar en alguien que me gustaba de una manera sexual, que porque era pecado. Y he hablado con muchas personas que crecieron en una creencia muy religiosa y hablan de que era una pelea también para ellos constantemente, especialmente en su adolescencia, pelear en contra de ese deseo de buscar un romance y de tener estos pensamientos sexuales. Y querían hacer todo correcto porque todo era malo de acuerdo a estos religiosos. Y a veces yo me acuerdo que quería demostrar ese interés a la persona que me gustaba, pero porque también eran religiosos, miraban extraño que le gustaras, y luego les decían a sus papás, y muchos papás religiosos no quieren que su hijo o hija se involucre en una relación romántica hasta que sean adultos. Y muchos adolescentes que no son religiosos andan noviando, pero muchos jóvenes religiosos y adultos religiosos no lo hacen tanto y miran este tema del amor como algo extraño, porque piensan que esa persona con la que te involucras va a ser con la que te vas a casar y vas a estar con el resto de tu vida, porque solamente tienen eso en mente, que te puede gustar una persona y que tienes que tener estas intenciones de casarte con tal persona a la que te interesa. Y ponte a pensar en esto: si esta es la mentalidad, qué miedo da que le gustes a alguien, porque ahora vas a tener en mente que se quiere casar contigo. Y ese es el problema de los religiosos, por no mirar este tema del romance de una manera normal, y causa
a que este tema del romance de cierta manera de miedo, porque esto de casarte es un paso muy, pero muy grande y como dije hace unos momentos, es de brincar del 1 al 100 y ahora pensando en todo esto se me hace muy ilógico estas reglas que ponían los religiosos, porque primeramente en la adolescencia estás en pleno desarrollamiento donde tu cuerpo comienza a cambiar de niño a hombre o niña a mujer y naturalmente van a entrarte pensamientos donde cuando miras a alguien que se te hace atractivo puedes caer perdidamente enamorado o enamorada de esta persona o desarrollas una atracción sexual y hasta comienzas a fantasear con tal persona y eso es normal. Lo que no es normal es que pelees en contra de estos pensamientos. Es normal que te guste a alguien y que sientas cosas sexuales o románticas porque estamos vivos y no estoy diciendo que una persona tiene que ser inadecuada con este tipo de pensar. Al contrario, hay que ser decentes y apropiados con nuestras emociones y pensamientos, pero no reprimirlas. Y por eso es importante hablarle a los jóvenes y a los adultos solteros sobre este tema de una manera humana para que miren esto de una manera normal. Y lo que causaba confusión es que muchos religiosos decían una cosa sobre este tema del romance, pero sin embargo habían algunos que tenían muchos novios o novias a la vez o brincaban de una pareja a otra y se involucraban sexualmente con muchas personas. Y me confundía esto porque daban el mensaje de ser puros, pero había varias personas que no eran así y luego te exigían ser bueno. Y luego unos creyentes eran más razonables y miraban este tema del amor de una manera más normal, mientras otros eran muy estrictos en su manera de ver el tema. Y miraba yo que había personas que se habían casado con su primer amor muy joven y años después se separaron algunos por alguna infidelidad o se dieron cuenta que no se llevaban tan bien y luego al separarse comenzaron a vivir una vida muy alocada y muchas personas se hicieron así porque no vivieron su juventud y lo que es el romance de una manera normal. Y luego hay adultos de 30, 40, 50 años solteros que nomás habían estado con una sola persona toda su vida y ahora que andan solteros, andan como quinceañeras noviando. Y yo al mirar esto me preguntaba si realmente era malo tener novios o novias, porque miraba que si una persona se le criaba de una manera donde se le inculca que es malo que te guste a alguien, reprimen sus sentimientos y sus deseos sexuales a veces por muchos años y luego llega un momento donde algo en ellos explota y comienzan a querer vivir una vida muy sexual y eso miraba también con las personas religiosas que estaban casadas, que se casaron con su primer amor muy jóvenes y luego un día uno de los dos o los dos despertaron con esas ganas de vivir lo que no vivieron y se acabó esa relación y por eso pienso que una persona debe de vivir una época en su vida donde sale a citas y tiene parejas porque esto causa a que desarrolles una mentalidad saludable de ver esto del amor porque no te estás quedando con las ganas porque sales y te diviertes con la persona que te gusta y le agarras la mano y les das un beso y a veces también sucede que tienes relaciones íntimas con tal persona y eso es normal. Aunque digan los religiosos que eso es malo y que es pecado, es mejor que una persona tenga en mente buen consejo que le fue inculcado en esto del amor y las intimidades y que tenga sexo de una manera adecuada que aguantarse las ganas por años y luego un día alocarse y hacer peores cosas. Y muchos religiosos no miran este tema de una manera humana, no quieren comprender a la gente y reconocer este problema. Y me acuerdo que tenía una amiga que era muy religiosa, que vivía a 3 casas de mí, que tenía este problema con este tema del amor y yo la conocí porque un día mi perro se fue corriendo y se metió al patio de su casa. Así que yo abrí el portón y me metí hasta el patio y me salió un señor y luego yo le dije a este señor que mi perro se había metido a su propiedad y que por eso me había metido para sacarlo. Y cuando agarré a mi perro y lo tenía en mis brazos, este señor comenzó a platicar conmigo y me contó un poco de él mismo y me comenzó a hacer preguntas a mí, como que si estaba yo en la escuela y que cuántos años tenía. Y luego me comenzó él a hablar de la Biblia y yo en ese entonces era bien cristiano y yo le dije que era cristiano y que me gustaba a mí platicar de la Biblia. Y él me dijo que él me invitaba a una de sus predicaciones, que porque él daba mensajes bíblicos todos los domingos en su casa. Y me preguntó que si podía ir ese domingo. Y yo le dije que sí. Así que el domingo fui a su casa y toqué la puerta y me abrieron y había como unas 20 y tantas personas adentro. La mayoría eran niños y aquí es cuando conocí a la hija de este señor, que era como de mi edad, y me senté al lado de ella y platiqué con ella. Y luego unos minutos después empezó el señor a predicar la palabra de Dios por 1 hora. Y de ahí en adelante comencé a ir cada semana a escucharlo a predicar y a hablar de la Biblia porque me fascinaba mucho todo esto y comencé a ir también entre semana para hablar de la Biblia con ellos y me hice cercano a su hija y ella y yo también íbamos al mismo colegio, así que cuando la vi en el colegio nos comenzamos a juntar mucho más ahí también y nos unimos al grupo cristiano del colegio y cuando ella me miraba caminando en el colegio
gritaba mi nombre para que yo volteara hacia ella y se venía corriendo hacia mí. Nos estábamos comenzando a ser muy buenos amigos, pero sí notaba que ella ponía una cierta barrera entre ella y yo, y notaba que era muy reservada, y ella a mí me gustaba mucho, me gustaba físicamente y me gustaba su manera de pensar, especialmente en esta época donde yo era muy cristiano, y pensé que eventualmente íbamos a terminar siendo una pareja porque también notaba que le caía bien, y la fui conociendo y me fue contando cosas de ella y de su familia, y me acuerdo que ella me platicaba de sus hermanos y hermanas, y le pregunté yo que si realmente eran todos hermanos de sangre de ella, porque eran muchos, eran como 20 y tantos, incluyéndola a ella, y ella me dijo que sí. Y le pregunté esto porque pensaba que eran adoptados, pero me dijo que eran sus hermanos de sangre, y me dijo que sus hermanos y hermanas, que ellos nunca habían ido a una escuela pública, que porque su papá y mamá decían que el mundo era malo, y que por eso no iban a la escuela pública, y que se les enseñaba desde la casa para que no se involucraran con las ideas malas del mundo, y la mamá era una maestra, así que ella era la que los educaba, y yo notaba que su familia no se involucraba o hablaba con los vecinos, y cuando jugaban afuera los niños, yo miraba cómo jugaban solamente afuera en su patio porque tenían un espacio grande, pero no se involucraban con los vecinos o hacían amistad porque tenían una manera religiosa de ver la vida. Y esta muchacha me dijo que no le dijera a nadie de la cantidad de hermanos que tenía ni a los amigos que teníamos en común en el colegio. Y noté cómo le daba esto vergüenza, quizás porque al decir que todos eran sus hermanos de sangre, que la gente pensaría en todas las veces que su mamá y papá han hecho el amor, porque hasta yo me puse a pensar en eso. Pensé que si las mujeres duran 9 meses embarazadas y si tiene como 20 hijos, la señora entonces significa que ha estado constantemente embarazada cada año. Y en ese entonces había también nacido un bebé de ellos que tenía unos cuantos meses, así que habían hecho sus mañas recientemente. Y esta muchacha era físicamente muy atractiva y se vestía como una señora de edad mayor. Y eso era algo que se notaba de ella inmediatamente, porque como una muchacha joven se va a vestir como una abuelita y usaba vestidos muy largos que le llegaban hasta el tobillo y nunca usaba pantalones. Y un día le pregunté que si alguna vez había usado un pantalón o pantalones cortos porque nunca la había visto usar otra cosa que no fuera un vestido. Y ella me dijo que ella usaba vestidos muy formales, que porque le gustaba vestirse así, pero también que no quería causar tentación y que por eso no usaba pantalones ni pantalones cortos, ya que me dijo que no era adecuado usar este tipo de ropa y que solamente dejaría a la persona que fuera su esposo verla vestida de una manera más normal y más sensual. Es interesante cómo al hacerle esta pregunta de cómo se vestía, que ella de volada relacionó la ropa que se ponía con lo sexual, y esto me daba a entender que este pensar venía de sus padres, y ella no salía los fines de semana, si acaso salía con su familia, y yo la había invitado a salir unas cuantas veces, pero me decía que no podía salir conmigo. Y me acuerdo que ya tenía meses de conocerla, pero no tenía su número de teléfono y ella no tenía redes sociales, así que no podía pedirle sus redes, pero sí tenía celular. Así que un día le pedí su número de celular y ella me dijo que no podía dármelo, que porque yo era hombre y ella era mujer. Y yo le dije, ¿y qué tiene de malo eso? Y dijo que podrían pasar cosas y que era mejor no dármelo, y se me hizo esto raro nomás porque cuando estábamos juntos en persona la pasábamos bien, platicando y nos reíamos y hablábamos de temas serios y de cosas chistosas que nos pasaban en la vida y hablábamos de todo, así que se me hacía raro que no quiso salir conmigo o darme su número. Y digo, a la vez la entendí porque sé que venía de una casa muy religiosa, y me acuerdo que fui un domingo a su casa a oír a predicar a su papá, y yo siempre me sentaba al lado de ella, pero esta vez tenían un asiento reservado para mí y a ella la tenían sentada muy lejos de mí. Y su papá ese día estaba dando un mensaje donde específicamente me estaba atacando. No dijo mi nombre, pero estaba hablando del amor y estaba diciendo que hay personas que no están interesados en la Biblia y en las cosas de Dios, y que están interesados en buscar un romance en vez de buscar a Dios, y que eso no estaba bien. Es interesante esto que dijo porque estaba diciendo que yo solamente iba a escucharlo a predicar porque solamente quería un romance con su hija, y digo, era cierto que sí buscaba un romance con ella, pero también me gustaba hablar de la Biblia y oír cosas de la Biblia en ese tiempo, y yo me imaginaba que un día iba a llegar a ser un predicador que hablaba de la Biblia por todo el mundo, y yo en mi mente, en mi locura, pensaba que ella iba a ser la mujer que Dios había puesto a mi lado para acompañarme a hacer realidad esto que yo me imaginaba. Y son pensamientos que tienes cuando eres joven y te imaginas cosas, pero sí, este señor me quiso alejar de su hija porque pensó que la iba a alejar de Dios. Y lo curioso de esto es que hasta el día de hoy sigo creyendo en Dios, no de una manera religiosa como antes, pero yo creo en Dios y sigo platicando de temas en relación a Dios que subo a este canal. Y ese día sé que me estaba atacando a mí su papá porque todos ahí eran familia menos yo.
y me separó de su hija. Es más, ese día ni llegué a hablar con ella. Me imagino que ella le ha de haber dicho a su papá que le pedí su número y que la había invitado a salir ya varias veces y quizás no le pareció. Y esto me hizo sentir mal, me sentí atacado, así que dejé de ir a su casa los domingos y entre semana en el colegio me comencé a alejar de ella porque tenía en mente lo de su papá y se me hacía raro que no quería salir conmigo ni darme su número de teléfono y pensaba yo que quizás le caía mal o fingía ser amigable conmigo. Aún la miraba en los estudios bíblicos del colegio y la saludaba si la miraba, pero le dejé de hablar como antes porque sentí que ella no quería nada conmigo y me comencé a alejar de ella hasta que eventualmente le dejé de hablar y teníamos amigos en común, ella y yo, y había oído por alguna amistad que ella había dicho que le dejé de hablar y que no entendía por qué. Y meses después ella agarró su primer trabajo y luego consiguió un novio de volada y la embarazó su novio y después se fue a vivir con él. Y me acuerdo que le platiqué a mi mamá de esto y me dijo que esa muchacha lo que quería era escaparse porque vivía en una casa donde le prohibían de todo. Por eso de volada se fue con el primero que le ofreció un lugar a donde escaparse y me sentí un poco traicionado porque le hizo caso a alguien más de volada y yo que tenía tiempo de conocerla me ignoró, pero lo superé y unos meses después comencé yo a trabajar en el famoso supermercado llamado Walmart. Su novio también trabajaba ahí y lo llegué a conocer y me di cuenta que él era ateo y que no se llevaba con la familia de ella por ser religiosos. Y como ella venía a comprar al súper, lo visitaba siempre y la miraba y noté cambios en ella. Por ejemplo, ella usaba ahora pantalones cortos subidos hasta las pompis y a veces cuando entraba a la tienda se ponía unos que parecían calzones y es aquí cuando le pude ver las piernas porque antes no enseñaba nada de nada y ahora enseñaba de todo y usaba blusas de tirantes y se le notaban sus pechos, entonces ahora dejaba muy poco a la imaginación en cómo se presentaba y tenía ella ahora tatuajes y luego ella me mandó una solicitud por Facebook. La acepté porque ahora ella sí tenía redes sociales y notaba que subía fotos y videos muy provocativos donde estaba casi desnuda haciendo ella ejercicio y era totalmente diferente a la muchacha que yo conocía que se vestía como una abuelita. La misma muchacha que decía que solamente iba a dejar a su esposo verla de una manera más sensual, ahora públicamente se dejaba ver de una manera sensual por los demás. Y como ella siempre iba a Walmart a comprar, siempre la miraba ahí. Y yo nunca me hubiera imaginado que ella algún día se vestiría así, especialmente porque ella me dijo que no quería causar tentación, pero ahora estaba causando tentación por cómo se vestía en público y por lo que publicaba en sus redes sociales. Y se me hizo raro que ahora que tenía pareja y que tenía niños, ahora que se vistiera como si estuviera soltera. Y cuando estaba soltera se vestía como si estaba casada, pero creo que ella quería vivir una etapa de su juventud que se le prohibió y por eso andaba enseñando su cuerpo como nunca antes cuando vivía con sus papás hacía eso o no la dejaban. Ahora que estaba libre de ese hogar, ahora sí lo hacía. Y como trabajaba con su novio, llegué a conocerlo y me di cuenta que después de un tiempo que ella lo engañó a él varias veces al pasar de los años y había momentos donde estaban por decir separados y regresaban, pero ella era la que lo hacía sufrir. Y también notaba que por varios años y cada rato creaba un perfil nuevo en Facebook y me mandaba una solicitud y la aceptaba y era de esas mujeres que publicaban su drama y sus fotos provocativas y cuando algo pasaba dramático en su vida personal, borraba su perfil y creaba uno nuevo y me mandaba una nueva solicitud otra vez constantemente y me quedé pensando que ella se hizo así porque sus padres religiosos la tenían muy vigilada durante su adolescencia de una manera muy estricta y luego ella, ya siendo una adulta, la trataban así también porque ella tenía 21 años cuando platicaba con ella en el colegio y yo tenía 18, así que por mucho tiempo le prohibieron muchas cosas porque tenían una mentalidad religiosa a sus padres que le inculcaron. Y luego llegó un momento donde se alocó y hace sentido porque si se te dice que es malo que te guste a alguien y que no debes de tener pensamientos sexuales, si te aguantas por mucho tiempo va a llegar un día donde no vas a poder contener lo que sientes adentro y vas a explotar y vas a querer hacer de todo. Y me acuerdo que cuando ella era inocente y platicaba con ella, tenía una cierta ideología donde siempre decía cosas como que no puedo hacer esto o no puedo hacer aquello y yo no hago esas cosas y nunca voy a hacer eso. Y era por decir muy estricta con ella misma, pero sé que esta manera de pensar venían de sus papás religiosos y mi situación era diferente porque mi mamá y mi papá, ellos no eran cristianos y no eran tan estrictos conmigo, pero mi mamá, por ejemplo, me daba consejos buenos donde decía que podía ir yo a ciertos lugares, pero que tuviera mucho cuidado y que estuviera en alerta hacia los peligros que me rodeaban y que no tomara alcohol y que no hiciera drogas y que si miraba algo sospechoso o si se sentía raro el ambiente donde estaba y no estaba a gusto, que me alejara de ahí o que les llamara para que fueran por mí, pero no eran estrictos conmigo
mis padres como los padres de ella eran con ella y sus hermanos. Y creo que haces un mal muy grande cuando limitas a un joven o hacer o ir a ciertos lugares, al menos que sea un lugar muy malo, se entendería por qué no se dejaría ir a un hijo o hija a tal lugar. Pero si va a salir con sus amistades o va a ir a una fiesta de alguna amistad, creo que eso no se le debe prohibir. Y el detalle para que una persona no se vaya por mal camino es que una mamá o un papá o un abuelo o abuela o cualquier persona que esté cuidando de un menor de edad es que le debe de dar buen consejo para que estos jóvenes sean cuidadosos y eviten las cosas malas, pero no prohibírselas. En este caso, a esta muchacha se le prohibió de todo, se le prohibieron muchas cosas y eventualmente ella explotó y comenzó a vivir la vida más alocada por reprimir por muchos años ciertas emociones que sentía, porque no importa qué tan religioso sea una persona, todos tenemos necesidades y todos queremos vivir y sentir el amor, y vemos nuestro alrededor y vemos cómo hay personas que tienen novios o novias, y esto puede hacer sentir a una persona soltera sentirse mal al constantemente ver que una persona sí está viviendo un romance y ellos no. Este tema del amor se debe de ver de una manera normal, sin tapujos, y se le tiene que dar buen consejo a los jóvenes de esto, y también a los adultos solteros, y también los niños deben de saber que es normal tener gustos, porque esto permite a que una persona pueda madurar en sus emociones de una manera normal. Por ejemplo, es común y normal que un niño le diga a otro niño de una manera burlona: ya sé que te gusta esta niña, o ya vi cómo te le estabas quedando viendo, o fíjate que dice ella que le gustas. Y luego muchos niños se comienzan a burlar de alguna amistad de una manera burlona de la buena, y este tema se debe de ver de una manera positiva, divertida y con humor. Y cuando llegan a la adolescencia es normal que sigan así los adolescentes con este jugueteo de bromear entre amigos o amigas, y es normal que una persona quiera coquetear con alguien que le gusta en su adolescencia o ya de adulto, si no es que no comenzaron desde chiquitos, porque hay unos niños muy tremendos que ya desde chiquitos le comienzan a decir a las niñas de su edad cosas muy romanticonas y andan tirando anzuelos por todos lados y hasta tienen novia. Pero hay un tipo de humor cuando te gusta a alguien o alguien te quiere a ti y tus amistades o familiares comienzan a bromear contigo sobre esto, y esto causa a que desarrolles una manera normal de ver esto del amor, y luego comienzan hablar de este tema entre amigos o entre familia de una manera más profunda, donde platican de que si una persona te trata así, que no le hagas caso, o haz esto para llamar su atención, o únete a este grupo para acercarte a esta persona que te gusta. Y es aquí cuando se mira el pensar en esto de una manera normal. Pero si desde chicos se les inculca a las personas que esto del amor es malo y que tienen que reprimir sus sentimientos, van a crecer confundidos y no van a ver esto de una manera normal, y van a pensar que es malo que te guste a alguien o que le gustes a alguien, y luego van a brincar del 1 al 100, se van a casar y luego un día van a despertarse con las ganas de hacer todo lo que no hicieron en su juventud de una manera muy descontrolada. Por eso se les debe de permitir a los jóvenes y adultos solteros salir, y se les tiene que dar buen consejo. Hay que permitirles que salgan con sus amigos y que conozcan el mundo que los rodea y no tenerlos encerrados. Y no está bien esta mentalidad de decirles que el mundo es malo y esconderlos del mundo. Tenemos que estar en el mundo, pero no dejarnos consumir por la maldad, porque cuando miras cómo es el mundo, aprendes a pelear en contra de las cosas malas o las evitas, y te desarrollas de una manera mentalmente fuerte y positiva, y miras la vida de una manera saludable porque vas a ir desarrollándote. Pero si te tienen encerrado, eso solamente va a crear a una persona débil. Y los religiosos tienen que entender esto. Estos niños, estos jóvenes no van a ser menores de edad para siempre. Por eso hay que prepararlos para que sepan cómo enfrentar y lidiar con el mundo y sus problemas. Por eso es muy importante la época de la adolescencia. Tienes que desarrollarte, y no estoy diciendo que se le debe dejar hacer lo que se le dé la gana a un adolescente, ya que aquí es cuando se les educa y se tiene conversaciones de estos temas de que qué o no hacer, y de ponerle ciertas reglas a estos menores de edad. Y tanto a los jóvenes como a los adultos solteros se les tiene que hablar de las consecuencias que también puede suceder, porque hay personas que se dejan consumir por ese deseo carnal sexual, y hay que estar conscientes de irse a extremos que pueden ser negativos. Y digo, si una persona adulta quiere vivir ese tipo de vida, es su decisión, pero hay que estar conscientes de que si te involucras con muchas personas sexualmente, puedes agarrar una enfermedad, o puede quedar la mujer embarazada, y luego ahora las dos personas que
pensaron que era un momento de placer, ahora van a tener que hacerse responsable del bebé que trajeron al mundo y cada quien va a tener que poner de su parte para mantener a su hijo o hija. Y luego hay personas que por andar de calientes por muchos años se terminan quedando solos y muchos que terminan así no lo admiten, pero llegan a tener 70, 80 años y están deprimidos y solos. Por eso es importante hablar con las personas de estos temas y darles consejos buenos, como decirles que usen un condón para evitar enfermedades o embarazos si no están listos para tener un bebé. Consejos tan simples como eso hacen una diferencia y creo que es importante inculcarles a las personas que busquen el amor de verdad y no enfocarse tanto en lo sexual. Y somos humanos y no puedo apuntar hacia una persona con mi dedo y llamarle a una persona mala y pecadora porque le encanta el sexo. Está en nuestra naturaleza querer expresarnos de esta manera, pero hay que educar a los jóvenes y a los adultos también de que si nos vamos a los extremos y nos dejamos consumir por el placer, hay consecuencias, pero en el amor verdadero encontramos un camino y un futuro más positivo y valioso. Hay muchas cosas positivas que vienen de esto a comparación de un momento o varios momentos de placer carnales, y el amor vale más que entregarte al sexo y que te quedes estancado en un pozo donde no encuentras la satisfacción sexual. Hay un tiempo y una época de vivir esto de andar de soltero o soltera noviando, pero hay un límite a esto también. Y también es importante decirle a las personas que aunque estén solteros y noviando, que tienen que cuidar sus pensamientos cuando se involucran con una persona. Es importante cuidar nuestras emociones porque si duras mucho tiempo soltero viviendo una vida alocada, te corrompe. Y a veces una persona se echa a perder de tal manera que no puede emocionalmente formar una conexión con ninguna persona. En fin, el amor es complejo y se tiene que ver este tema de una manera humana para poder apreciar y entendernos a nosotros mismos y nuestras emociones, y para tener un balance y poder encontrar el amor verdadero. Me gustaría saber qué piensan del tema, dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.